Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Lorenzo Rodríguez Gómez y esto es la actividad 1, titulada Taller con familias sobre la afectividad de la asignatura Familia, Escuela y Sociedad del grado en Maestro en Educación Primaria, para unir. Así que, sin más, vamos a comenzar la presentación de la actividad. Esta actividad la he titulado Construyendo vínculos emocionales en la escuela y en el hogar. Así que, como si de un taller se tratara, os la voy a presentar a todos. Así que nada, bienvenidas a todos y a todas a este taller al que hemos titulado Construyendo vínculos emocionales en la escuela y en el hogar. Y con esta actividad vamos a reflexionar juntos sobre cómo la afectividad influye en el desarrollo integral de los niños y cómo podemos fortalecerla juntos desde la escuela y en el hogar. Como bien nos dice la presentación, la afectividad es la base del desarrollo integral de los niños. Impacta en regulación emocional, en autoestima y seguridad personal y en las relaciones sociales positivas. La escuela y la familia son espacios complementarios para cultivar la afectividad. ¿Qué beneficios tiene asistir a estos talleres con familias? Bueno, pues reforzamos la comunicación entre los docentes y las familias, generamos un clima de confianza y colaboración y ofrecemos estrategias prácticas para el día a día. ¿Y qué beneficios vamos a obtener? Pues los niños más seguros y con mejor rendimiento académico y las familias también estarán más implicadas en la vida escolar. Entonces, los, estos objetivos, estos talleres, nos van a permitir crear un espacio de encuentro y de reflexión. Vamos a compartir estrategias y recursos que nos van a ayudar a mejorar la comunicación y a fortalecer nuestros vínculos. Cabe decir que cuando las familias se implican, los niños se sienten más seguros y su rendimiento académico mejora. Entonces, este taller tiene como objetivo general promover la afectividad como eje de la educación integral. De esta manera, buscamos reflexionar sobre su importancia, vivenciar dinámicas que fortalezcan los vínculos familiares y proporcionar recursos prácticos que puedan aplicarse tanto en casa como en la escuela. Entonces, los objetivos simplificados serán pues, promover la afectividad como eje de la educación integral, favorecer la participación activa de las familias en la vida escolar, reflexionar sobre la importancia de la afectividad en la infancia y proporcionar recursos prácticos para aplicar tanto en casa como en la escuela. ¿Vale? Ahora os voy a explicar un poquito cómo va a ser la estructura del taller, ¿no? Vamos a hacer una primera dinámica, digamos, activa, ¿no? Que hemos titulado Mapa de Emociones, ¿vale? Donde vamos a identificar qué emociones más frecuentes surgen en casa y cómo las vamos a gestionar o cómo se suelen gestionar, ¿vale? Luego tendremos una segunda dinámica práctica que hemos titulado Caja de Afectos, ¿vale? Donde vamos a escribir mensajes positivos entre los miembros de la familia y que luego los vamos a compartir todos juntos en un mural, ¿vale? Y luego, por último, pues bueno, en lo que hemos llamado puesta en común, donde reflexionaremos sobre lo que hemos aprendido y responderemos a preguntas como, por ejemplo, qué hemos aprendido sobre la importancia de expresar actividad, ¿vale? Culminaremos con un cierre y unas conclusiones. Y antes de nada, ahora, en la primera presentación de lo que es la actividad, haremos una dinámica que hemos titulado El objeto que me representa, donde cada familia va a compartir un objeto que simbolice su afectividad en el hogar. Así que, sin más, antes de comenzar las actividades, comentaros que, bueno, hacer una breve introducción donde, bueno, cabe destacar que la afectividad es la base de la educación emocional y que gracias a ella los niños aprenden a regular sus emociones, a construir relaciones sanas y a desarrollar una autoestima equilibrada. Tanto la familia como la escuela son espacios claves para cultivar esta dimensión. También es la base de la convivencia. Nos ayuda a comunicarnos mejor, a gestionar emociones y a fortalecer los vínculos familiares. Perdón. No se trata solo de sentir, sino también de reconocer y expresar lo que sentimos. Esta tarea
es de todos, tanto madres, padres, hijos, hijas, demás familia y también los docentes, ¿vale? Para cultivar y trabajar la afectividad. Recordar que escuela y hogar siempre van de la mano. Así que con estas ideas en mente vamos a pasar a las dinámicas prácticas. Empezamos. Esta primera dinámica, que hemos titulado El objeto que me representa, cada familia va a compartir un objeto que simbolice afectividad en su hogar. Esto nos va a ayudar a conocernos mejor y a visibilizar las distintas formas de expresar cariño. Entonces, cada familia, ya sea de forma oral o de forma escrita y de forma aleatoria y voluntaria, vamos a ir presentando esos objetos y reflexionar sobre cómo simbolizamos la afectividad en el hogar. En la segunda dinámica, que hemos titulado el mapa de emociones, cada familia o cada grupo familiar de los que se va a presentar va a recibir una hoja grande, una cartulina, y dibujaremos lo que hemos llamado un mapa de emociones. Y aquí, a través de símbolos, de dibujos, de palabras, ¿no? Vamos a escribir las emociones que aparezcan con más frecuencia en casa, ¿no? Podemos usar colores, símbolos, palabras, y después pensaremos y reflexionaremos sobre qué hacemos cuando alguien está triste, cómo celebramos la alegría, qué estrategias usamos para calmar el enfado. Este ejercicio nos va a ayudar a reconocer cómo vivimos y gestionamos las emociones en familia, ¿vale? Por último, la caja de afectos, ¿vale? En esta dinámica vamos a trabajar con la caja de afectos. Cada uno escribirá en un papel un mensaje positivo para otra persona o miembro de la familia. Puede ser un agradecimiento, reconocimiento o simplemente unas palabras de cariño. Los vamos a guardar en la caja y luego los colocaremos en el mural colectivo. Así construiremos entre todos un espacio lleno de mensajes alentadores que nos recuerdan lo importante que es valorar y reconocer a los demás. Esta dinámica va a fomentar la empatía y la expresión afectiva, generando un impacto positivo. Y por último, tras las dinámicas, vamos a compartir lo que hemos descubierto. ¿Qué emociones han aparecido en vuestro mapa? ¿Qué mensajes os han emocionado? ¿Qué nuevas ideas os lleváis para mejorar la comunicación afectiva en casa? Este momento nos permitirá aprender unos de otros y enriquecer nuestra visión. Y por último, para cerrar, os invito a todos a expresar cómo os habéis sentido en el taller y qué aprendizajes os lleváis para casa. Podéis hacerlo con vuestras aportaciones como mejor queráis. Con vuestras aportaciones vamos a cerrar este espacio agradeciendo la participación y recordando que la afectividad es un pilar fundamental en la vida familiar y educativa, ¿vale? Y antes de cerrar, pues nada, comentar un poquito que los recursos que hemos utilizado han sido cartulina, rotuladores, post-it. Hemos utilizado el proyector para hacer esta presentación y a través de un PowerPoint, ¿vale? Y cerramos ya, para terminar, con esta frase: la afectividad es el lenguaje universal que une a las familias y a la escuela en la construcción de una educación integral. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias por vuestra participación y por contribuir a que la educación sea un espacio más humano, inclusivo e enriquecedor. Muchísimas gracias.